Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Bien, vamos a sumergirnos hoy en un material que es de verdad fascinante. Tenemos delante una entrevista muy reveladora con Karen Howe. Que es ingeniera del MIT y periodista, y que tuvo un acceso, increíble. Increíble. Entró en las oficinas de OpenAI ya en 2019, cuando eran... ¿qué? ¿Apenas 100 empleados? Sí, y lo que vio allí, en ese momento tan inicial, fue la semilla de una tesis que ha desarrollado durante años y que es, como poco, provocadora. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es desgranar esa tesis. La idea, en resumen, es que las grandes compañías de inteligencia artificial, como OpenAI, no son solo startups. No. Según Howe, funcionan y se expanden como si fueran nuevos imperios. Es una analogía muy potente. Lo es, porque nos obliga a mirar más allá del código. Nos lleva a preguntarnos cosas como, ¿qué recursos están conquistando? ¿Qué tipo de mano de obra usan? Y sobre todo, ¿cuál es esa ideología, ese fervor casi religioso que impulsa a sus líderes? Exacto. Y la conversación destapa unos costes de los que casi nunca se habla, los humanos, los medioambientales. Y también nos da claves para entender ese drama que vimos todos, ¿no? El despido y la recontratación de Sam Altman. Así que, vamos a ello. La idea de partida, la verdad es que es muy potente. Comparar OpenAI con el Imperio Británico, no es algo que se oiga todos los días. No, desde luego. La tesis de su libro, Imperio de la EA, se basa en 4 paralelismos muy concretos entre los imperios de antes y los de ahora. Exacto. Es una metáfora, pero una que funciona muy bien para entender la escala, la lógica de su expansión. El primer pilar es la apropiación de recursos. Vale. Los imperios históricos, pues, reclamaban tierras, oro, materias primas. Según Howe, estos nuevos imperios reclaman el recurso más valioso de nuestra era, los datos. Todo. Lo que hemos escrito, dibujado, subido a Internet, lo absorben todo y lo declaran uso justo para entrenar sus modelos. O sea, rediseñan las reglas a su favor. Vale, apropiación de recursos, ese es el primero. Pero claro, todo imperio necesita mano de obra. Y aquí la analogía de Howe se vuelve, francamente oscura. Muy oscura. Nos lleva a sitios como Kenia. El segundo pilar es la explotación laboral, y no es algo abstracto. No. Para que ChatGPT parezca seguro, para que no genere contenido tóxico, alguien tiene que enseñarle qué es la toxicidad. Y OpenAI, a través de una subcontrata, empleó a trabajadores en Kenia. Pagándoles muy poco, ¿no? Menos de $2 la hora para hacer precisamente eso. ¿Y el trabajo era... ¿en qué consistía exactamente? Imagínate, leer y etiquetar 8 horas al día los peores contenidos que puedas encontrar en Internet. Uf. Discursos de odio, violencia gráfica, abusos. Howe narra la historia de un hombre, Moffat Quiñe, cuyo trabajo era filtrar este material. El trauma fue tan profundo que su personalidad cambió por completo. Vaya. Se volvió retraído, paranoico. Su mujer, que no entendía qué le pasaba, acabó dejándolo. Es terrible. ¿Y la ironía es cruel? Es cruel y es completa. Porque mientras Moffat sufría este trauma para limpiar la IA, el trabajo de su hermano, que era escritor freelance, empezaba a desaparecer. No me digas. Estaba siendo reemplazado, automatizado, por la misma tecnología que su hermano ayudaba a construir. Es un microcosmos perfecto de cómo funciona esta economía. Así es. Estas empresas son tan ricas que en la última década han vaciado el mundo académico de investigadores de IA. Los han fichado a casi todos. A todos. Homaguna usa una comparación muy gráfica. Dice que es como si el 90% de los científicos del clima trabajaran para la industria de los combustibles fósiles. Pero a ver, eso no es lo que hacen todas las industrias. La farmacéutica ficha bioquímicos, la banca ficha matemáticos. ¿Qué hace que esto sea diferente o más peligroso en la IA, según ella? La diferencia fundamental es que la IA no es un sector más. Aspira a ser la capa sobre la que operarán todos los demás. Entonces, cuando la investigación se concentra casi por completo en corporaciones con ánimo de lucro, La agenda cambia.
La agenda de investigación deja de responder al interés público. Se prioriza lo que es rentable, no lo que es seguro o justo o beneficioso para la sociedad. Se pierde la investigación independiente que podría hacer de contrapeso, ¿entiendes? Entendido. Tienes los recursos, la mano de obra y el conocimiento. Ese es el motor. Pero falta algo clave. La justificación. ¿Cuál es la historia que se cuentan para que todo esto parezca necesario? Ese es el cuarto pilar. La narrativa de competencia moral. Siempre hay un imperio bueno que debe expandirse rápido para evitar que un imperio malvado lo haga primero. Claro, para OpenAI, al principio el malo era Google, la gran corporación opaca. Luego, el enemigo pasó a ser China. La idea que repiten es, si no construimos nosotros la superinteligencia, la construirán ellos. Y eso sería catastrófico. Es la misión civilizadora de siempre, pero con un barniz tecnológico. Justo. Y esta idea de una misión casi sagrada conecta con una de las partes más sorprendentes de la investigación. El componente casi religioso que hay en estas empresas. Howe cita una frase de Sam Altman de 2013, 2 años antes de fundar OpenAI, que es alucinante. Es una frase que es una auténtica piedra roseta para entenderlos. Los fundadores más exitosos no se proponen crear empresas, se proponen crear una religión. Ahí está. No es una metáfora de un analista, es el lenguaje explícito del fundador. Howe identifica lo que llama la religión de la AGI, la inteligencia artificial general. La creencia de que la IA superará la inteligencia humana. Sí, que se convertirá en una especie de entidad divina. Y como muchas religiones, dentro de esta iglesia hay facciones, ¿no? Hay 2 principales, y conviven en tensión. Por un lado, los optimistas, los utópicos, que creen que la AGI nos llevará al paraíso en la Tierra. Y por otro, los pesimistas. Los doomers. Los doomers, los catastrofistas, que creen que la AGI es un peligro existencial, que probablemente nos destruirá. Y lo más loco es que esta creencia, ya sea en el cielo o en el infierno, no tiene una base científica sólida. En absoluto. De hecho, la investigación de Howe destaca que una encuesta masiva a investigadores de IA reveló que el 75% no cree que tengamos la técnica para crear una AGI. Muchos ni siquiera están seguros de que sea posible. O sea, que es una cuestión de fe, literalmente. Y ellos mismos usan esa palabra. Se autodenominan creyentes. Y claro, cuando operas desde la fe, la lógica cambia. Si crees que estás a punto de crear el paraíso o de evitar el apocalipsis, cualquier coste parece aceptable. Exacto. Eso explica la urgencia, la competitividad feroz, la ceguera ante los daños colaterales. Howe cuenta que habló con empleados de OpenAI, de la facción Doomer, que le hablaban con la voz temblorosa. ¿En serio? Genuinamente convencidos de que estaban en una carrera contrarreloj para salvar a la humanidad. Desde dentro del monstruo. Es un nivel de fervor que no se ve en el mundo corporativo. Un momento, pero ¿todo este fervor mesiánico, esta lógica imperial, choca de frente con la historia de origen que todos conocemos de OpenAI, ¿no? Se fundó como una organización sin ánimo de lucro. Sí. ¿Cómo se pasa de una misión altruista a esta especie de guerra santa corporativa? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es una historia de idealismo, dinero y poder. La intención original en 2015 de Elon Musk y Sam Altman era noble. Era crear un anti-Google. Justo. La gran preocupación de Musk era que una sola empresa con ánimo de lucro, como Google, controlara esta tecnología. Así que OpenAI nació para ser lo opuesto, non-profit, transparente y abierta. Una utopía que duró un suspiro. Poco más. En apenas año y medio, se dieron de bruces con la realidad. Para competir con Google, necesitaban construir modelos cada vez más grandes, y eso requería una cantidad de dinero. Que una non-profit no podía conseguir. Imposible. Es como querer competir en la Fórmula 1 con un presupuesto de karting. Y ahí empiezan las tensiones. ¿Y las luchas de poder? Precisamente. La investigación de Howe detalla la pelea interna. Se decide crear una rama con ánimo de lucro. Tanto Musk como Altman querían ser el CEO. Claro. El equipo directivo se decanta inicialmente por Musk, pero Altman, usando su relación personal con el director de tecnología, Greg Brockman, consigue darle la vuelta a la decisión en el último momento. Y Musk, claro, no se lo toma bien. Se enfada, se marcha y, lo más importante, retira su promesa de seguir financiando a la organización con hasta $1.000 millones. O sea, que de repente OpenAI está al borde del abismo. Exacto.
Sin un gran inversor, el sueño se acababa. Y en ese momento de crisis, ¿Aparece un salvador? aparece Microsoft. Sam Altman va a una de esas conferencias para multimillonarios, se encuentra con Satya Nadella y le vende la visión. Le convence. Y Microsoft invierte $1.000 millones a cambio de acceso exclusivo a la tecnología. Ese es el punto de no retorno. A partir de ahí, aunque el marketing siguiera hablando de beneficiar a la humanidad, la realidad era la de una empresa que tenía que generar un retorno brutal para su inversor. La misión original había muerto. Y todo este trasfondo de fervor religioso, dinero, luchas de poder, nos ayuda a entender lo que pasó en noviembre de 2023. El mundo se quedó perplejo viendo cómo despedían y recontrataban a Sam Altman en 5 días. ¿Qué explotó ahí dentro, según Howe? Fue la colisión de dos fuerzas. Por un lado, el choque ideológico en el Consejo. La facción más pesimista, los Doomers, temían que la agresividad comercial de Altman estuviera ignorando los riesgos. Sentían que priorizaba el crecimiento sobre la seguridad. Esa es la parte, digamos, filosófica. Pero había otra más de política de oficina. Mucho más, varios ejecutivos clave, incluida la directora de tecnología, Mira Murati, estaban frustrados con el estilo de Altman. Lo acusan de ser manipulador, de decir cosas diferentes a personas diferentes, de enfrentar a equipos. Creaba un ambiente caótico, vamos. Un caos que, según ellos, impedía el progreso real. 2 de estos ejecutivos llevaron sus quejas al Consejo, y eso fue la gota que colmó el vaso para la fracción de la seguridad. Pero la jugada de despedirlo fue un desastre. Un desastre estratégico absoluto. La comunicación fue pésima. Se limitaron a decir que Altman no había sido consistentemente franco, una acusación vaga que sonaba terrible, pero no daba detalles. La mayoría de los empleados no entendieron nada. Claro, ellos solo veían al líder carismático que los iba a hacer ricos. Exacto. Y ahí entró el factor económico. Estaba en juego la estabilidad de la empresa, sus trabajos y, crucialmente, una venta inminente de acciones que iba a darles millones de dólares a muchos. La presión fue total. Insostenible. Casi toda la plantilla amenazó con irse a Microsoft con Altman. Y volvió, pero esta vez con un consejo a su medida y con todo el poder. El bando de la seguridad fue purgado. Y esto nos devuelve al punto de partida, los costes ocultos de este imperio. Ya hablamos del coste humano en Kenia, pero ¿y el medioambiental? Vemos a los políticos celebrar la llegada de centros de datos como si fueran la panacea, pero el coste es gigantesco y está casi invisibilizado. Un informe que se cita en la entrevista estima que para 2030 la industria de la IA podría necesitar entre 2 y 6 veces la energía que consume todo el estado de California. Una barbaridad. En medio de una sequía histórica tan grave que el gobierno tuvo que mezclar agua salada en el suministro de Montevideo, Sí, me acuerdo. pues en medio de eso, Google propuso construir un nuevo centro de datos masivo, su plan de refrigeración, usar millones de litros diarios del mismo acuífero de agua dulce que la población ya no tenía. Es increíble. Y hubo resistencia. Sí, y es importante. Hubo una enorme resistencia local de científicos y activistas. Y lo mismo está pasando en Chile. Demuestra que, a diferencia de los datos, que es invisible, cuando estos imperios intentan apropiarse de recursos físicos, como el agua, las comunidades se dan cuenta y se defienden. Lo que nos deja este análisis es una imagen mucho más compleja y cruda de la revolución de la IA. Más allá de la tecnología, hay una lucha por el poder, unos costes enormes y una ideología muy potente que lo justifica todo. Absolutamente. La narrativa de OpenAI como una organización altruista se desmorona para revelar lo que, según la tesis de Karen Howe, es en esencia un negocio con la ambición y las tácticas de un imperio. Y la resistencia en lugares como Uruguay o Chile demuestra que esa conquista de recursos no siempre es un camino fácil. Claro, al final la recomendación de Howe es clara. Frente a la promesa de un futuro increíble, hay que aplicar una dosis masiva de pensamiento crítico. Entender que cada anuncio de un líder de IA es también, y quizás sobre todo, un discurso de ventas, y que las habilidades más importantes para navegar el futuro que están construyendo no serán las técnicas, que quedarán obsoletas cada pocos años, serán las habilidades profundamente humanas. La adaptación, el pensamiento crítico. La resolución creativa de problemas y, sobre todo, la empatía son las que nos permitirán no ser arrastrados por esta corriente. Y aquí queda una última reflexión, algo para darle vueltas. Si estas tecnologías se construyan con nuestros datos, que son el reflejo de nuestra cultura,
con nuestra propiedad intelectual, con el agua de nuestras comunidades y la energía de nuestra red, ¿en qué momento dejamos de ser simples usuarios para exigir ser considerados copropietarios con derecho a decidir sobre su futuro? Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.